Antes de continuar sobre el libro, sobre Emilio Ochoa, quiero dar un detalle hablando de Carlos Prío. Carlos Prío también fue constituyente del 40. Así que, y no sé si aquí hay algún familiar de otro constituyente, pero si los hay, por favor déjenme saber. Primero, una de las preguntas que más me hacen las personas es ¿por qué Emilio Ochoa? ¿Por qué escribir sobre Emilio Ochoa? Y yo siempre digo lo mismo. Primero, me interesa mucho la historia de la República de Cuba del año 1902, cuando finalmente puede unirse a las naciones libres del mundo como república. Y el periodo del 2 al 59, cuando todo se desmorona y tenemos la situación ahora ya 55 años después, la situación actual que ya ustedes todos conocen. Y bueno, dentro de eso llevo ya años investigando la historia de Cuba, que por cierto no ha sido bien documentada ni por los historiadores ni por las personas que la vivieron. Pocas personas, Enrique Rosa fue uno de los pocos que captó la historia de Cuba y del exilio. Rafael Díaz Balar también, sus memorias las dejó escritas, pero muchos no las han dejado escritas y grabadas. Entonces, pues, mi interés ha sido indagar un poco más sobre esa época y al mismo tiempo tuve la gran dicha de conocer a Emilio Ochoa en varias ocasiones, no una amistad, pero bueno, conocerlo y tratarlo. Y siempre quise saber qué era lo que lo hacía tan especial, en el sentido de que todo el mundo decía Emilio Ochoa y le tenían un cierto nivel de respeto y de reverencia casi, pero no, o sea, todos los titulares eran en la superficie, que era senador, que era constituyente, pero más allá no había mucho detalle. Bueno, quise saber un poco más sobre quién era ese hombre y esa figura. Y me puse a investigar, a hacer entrevistas, a buscar libros, a buscar todo lo que pudiera encontrar, y ahí está el libro. Espero que sea el primero de muchos más, porque hay muchas figuras en Cuba. Todo el mundo. Otro motivo por el cual escribí el libro fue el hecho de que en Cuba, la historia de Cuba la han querido borrar, primero, y segundo, cambiar completamente y virarla al revés y decir que todo después del 59, todo lo de ellos es lo que es historia, lo que sucedió, que sean mentiras. Y lo del pasado, he oído en días recientes referirse a la época de la República como la época colonial americana, una cosa de esa que es completamente errónea, pero bueno, eso es lo que están diciendo, y el exilio tiene un papel que jugar, y es preservar la historia, porque si no van a ganar ellos y esa va a ser la historia de Cuba a nivel internacional. Y las historias que están en este salón aquí, a mí el concepto de la historia viviente me interesa mucho. Las personas que aún están con nosotros, que tienen esa historia aquí. Ahí Ana, que fue la primera hispana en el Congreso de los Estados Unidos, eso es historia viviente. La doctora Leonor Ferreira, la primera o la más joven presa política de Cuba. Cuando uno lo dice, en época de Machado, o sea, personas aquí, Lincoln, que fue congresista y tiene un historial de leyes muy importantes en su historial político. Aquí hay brigadistas, aquí hay expresos políticos, aquí hay muchísima gente que tiene historias que contar, y algunos las han escrito, pero otros no. Y bueno, esos son los motivos del libro. Emilio Ochoa, bueno, ¿quién era Emilio Ochoa? Para los que no conocen a Emilio Ochoa, pero básicamente él siempre decía que era un guajirito de Holguín, siempre muy humilde, muy sencillo, que era dentista de profesión, pero que después le entró la vocación de la política, o sea, le interesó, comenzó a participar en las luchas en contra de Machado, luego vienen los procesos de los años 30, hasta que es electo a la Asamblea Constituyente del 40, y ahí comienza su carrera política. Después es senador, representante, siendo representante Batista del Golpe de Estado, y el Congreso cesa. Pero bueno, continuó en su actividad política en contra de Batista,
y a la misma vez que muchas personas creen que los que estaban contra Batista estaban con Fidel. Ese no era el caso. Emilio Ochoa siempre conocía a Fidel Castro, sabía que Fidel Castro era una alternativa quizás peor para Cuba, porque sabía de lo que era capaz. Siempre lo dijo, se lo dijo a la gente que lo apoyaba en varias ocasiones, y bueno, a principios de los 60 salió de Cuba definitivamente, y aquí vino al exilio, nunca regresó. Y bueno, aquí también hizo su carrera cívica y social en las organizaciones del exilio, y siempre tratando de llevar a Cuba en alto. Y básicamente de eso trata el libro. Son 100 años. Él le faltaba una semana para cumplir los 100 años de edad, así que el libro cubre un periodo de 100 años de la historia de la República, desde los principios, en el año 7 hasta el año 2007. O sea, cubre la República y gran parte del exilio. Y bueno, les recalco la importancia de preservar la historia. No todo el mundo tiene que ser escritor, no todo el mundo tiene que tener facilidad con las palabras al decirlas, pero creo que es el deber de todo el mundo de tomarse el tiempo de sentarse a escribir, aunque sea en un papel, sus anécdotas, sus vivencias, no tienen que ser ni publicadas, pueden ser donadas a una universidad, pueden hacer muchas cosas, hay muchas opciones, pero preservar esa historia es muy importante. También pueden grabar las entrevistas, lo que les sea más fácil, pero esa historia no se puede perder, y con el pasar del tiempo esa es un gran riesgo. Y entonces la generación mía y las generaciones futuras no vamos a tener las anécdotas esas, no vamos a tener la información esa que es tan valiosa y tan importante para la historia, para comprender qué sucedió, para aprender de los errores y para lograr que no se vuelvan a cometer, que siempre es un riesgo. Y bueno, yo, como le dije, la historia viviente, muchas personas aquí que tienen, algunos han documentado las cosas, pero creo que espero poder motivarlos a que lo hagan. Así que bueno, tomaré preguntas, pero ese es el...